Muy buenos días a todos. Me alegra muchísimo ver este auditorio del Carmel, que no es fácil llenarlo, y aquí está realmente abarrotado porque es un sector demasiado importante, pero además especialmente porque es un gremio demasiado importante dentro de la gremialidad colombiana. Felicito muchísimo a Fedepalma por lo que han sido sus logros durante todos estos años. Recuerdo inclusive muchos de los hitos de Fedepalma porque hemos convivido realmente durante ya más de 25 años tal vez, y sé que la labor de James Mesa, la labor del gremio ha sido fundamental para el crecimiento que ha tenido la industria de la palma en Colombia, para el potencial que tiene esta industria, de tal manera que muy contenta de estar acá con ustedes acompañándolos en sus 55 años. Quiero decirles que para mí el tema del sector agropecuario es un tema absolutamente fundamental, lo ha sido siempre, lo acompañé siempre como ministra de Comercio Exterior y con mayor razón lo valoré siempre siendo ministra de Defensa Nacional. Y siempre me he preguntado por qué un sector tan importante para el desarrollo nacional, por qué un sector tan importante para la seguridad nacional ha sido un sector tan expósito, tan abandonado, tan minimizado realmente en la mayor parte de los planes de gobierno, pero sobre todo de las ejecutorias de los gobiernos en Colombia. Porque este es un sector del que se habla mucho, pero al que se le invierte poco. Este es un sector al que se le halaga mucho, pero en el que realmente se compromete poco. Y se compromete poco no solamente en el presupuesto nacional, sino se compromete poquísimo en lo que es la prioridad institucional. Este es un sector que debería ser absolutamente prioritario siempre, por siempre, porque tiene la capacidad de sacar a muchísima gente de la pobreza en nuestras zonas rurales, porque es el sector que tiene la capacidad además de lograr que en Colombia de verdad acabemos el conflicto y la ilegalidad y toda esa cantidad de criminalidades que comienzan y se enquistan y se desarrollan sobre todo en las zonas rurales de Colombia. A mí me impresiona muchísimo saber que en Colombia hemos tenido de verdad en promedio un ministro de Agricultura casi que cada año, y todos los que hemos sido ministros, y he tenido la satisfacción de ser ministra 2 veces y de haber sido una ministra que como ministra de Comercio Exterior tuvo un gran contacto con el sector agropecuario y tuve que defender en la OMC duro, muy duro, varios de los temas del sector agropecuario en el año 2000, defender los fondos de estabilización de precios, defender los fondos para fiscales del sector agropecuario, porque sabemos que es lo mínimo que puede hacer un Estado por su sector agropecuario, máxime cuando sabemos que es un sector siempre beneficiario de subsidios, especialmente por parte de los países desarrollados. Entre más ricos son los países, más subsidian a su agricultura, y eso lo hemos visto en la Unión Europea, lo vemos en Japón, lo vemos en los Estados Unidos mismo, por supuesto, y por eso siempre fui una convencida de dar esta defensa por ese tipo de instrumentos, las franjas de precios, los fondos de estabilización. Y precisamente entonces por esa razón uno sabe, con la experiencia que he tenido, con el conocimiento de cerca, por estarlo trabajando por mucho tiempo, cómo es posible que se le dé a este sector un ministro cada año. Quienes hemos sido ministros, quienes tenemos esa experiencia, quienes hemos hecho las cosas desde el Ejecutivo, sabemos que en un año un ministro no alcanza a hacer mayor cosa. En un año un ministro desafortunadamente llega, si es muy experto en el sector, pues puede seguir avanzando y haciendo de pronto algunas innovaciones, pero si no es experto, como lamentablemente creo que han sido la mayoría de los que han estado en el sector agrícola, pues mientras se enteran y mientras tienen apenas un barniz de los distintos subsectores de la agricultura, ya se les acabó esa gestión. ¿Y esto por qué ha sucedido? Porque el sector agropecuario de Colombia ha sido un sector que se ha politizado. Es más, no está politizado en sus productores, está politizado en la dirección del sector, en lo que es realmente la labor gubernamental sobre el sector,
y eso es algo que voy a acabar yo como presidenta de Colombia. No más el sector agropecuario a los políticos. El sector agropecuario tiene necesidad y va a tener en mi gobierno un apoyo técnico, tecnócrata, gente que tenga la autonomía y que tenga la capacidad y el conocimiento técnico para dar los correctivos, para fortalecer las instituciones, para garantizar la ejecución de los planes y programas que nos permitan a nosotros una arquitectura, una agricultura moderna, una agricultura rentable, una agricultura competitiva en términos internacionales, una agricultura que de verdad esté con ese sello de la empresarización que necesita el campo colombiano, porque nosotros no podemos de ninguna manera seguir desaprovechando el potencial que tiene el campo, tanto como generador de alimentos y de la seguridad alimentaria de los colombianos, como también como generador de empleos. Solo que los empleos del campo muchas veces son precarios. Gracias al sector palmero, a Fedepalma, algunos otros, los floricultores por supuesto, los lecheros, hay varios pues que han hecho un esfuerzo enorme, los azucareros, por la formalización del campo, por dar empleos de calidad. Pero hay muchos empleos del campo que son precarios y que tenemos que lograr realmente que sean empleos de muy buena calidad. ¿Y cómo lograrlo? Pues empresarizando mucho más el campo. Y por eso soy una persona que siempre ha sido crítica de esa visión premoderna de un campo en donde primero que todo la fórmula siempre ha sido: hay que hacer reforma agraria, hay que regalar tierras y así salimos del problema del campo. He sido crítica a eso porque hemos visto muchas veces en el pasado cómo esas reformas agrarias simplemente han solucionado una coyuntura de corto plazo, pero después el campesino sigue igual de pobre, sale a vender esas tierras y no pasó nada. Lo que quiero hacer durante mi gobierno es que las tierras que son de propiedad de la nación y los terrenos baldíos los vamos a poner en comodato, para que el sector privado, en un criterio de asociatividad y de empresarización del campo con los campesinos, cultive la tierra, produzca la tierra, porque tenemos que salir nosotros del estancamiento del campo colombiano. Las 7 millones de hectáreas que tenemos hoy cultivadas son insuficientes para la seguridad alimentaria y son insuficientes para las exportaciones agroindustriales que debe tener Colombia. La meta nuestra tiene que ser llegar a 10 millones de hectáreas sembradas en nuestro gobierno, y esos 10 millones de hectáreas lo serán en la medida en que, poniendo el gobierno buena parte de esos terrenos en comodato y en esa asociatividad del sector empresarial que ya existe con los campesinos, podamos lograr nosotros cultivar la tierra, generar desarrollo, apoyar a través de los distintos instrumentos, la financiación en primer lugar. En la propuesta mía de gobierno y en nuestro capítulo del sector agrícola hemos hecho un análisis también de la institucionalidad. Uno de los problemas de la politización del sector agrícola ha sido este cambio permanente en las instituciones. Entonces llega el gobierno nuevo y cambia el ICA, cambia el INCODER, cambian la CENIAT, cambian todas las pero cambian realmente todas las instituciones del sector, y nosotros necesitamos una institucionalidad sólida, estable, porque tiene que haber una política de Estado en el campo colombiano. En esas instituciones tenemos que priorizar la investigación y el desarrollo, la inversión en investigación y desarrollo para las nuevas variedades, para lograr la biotecnología que queremos, y esto implica entonces que en esa institucionalidad el gobierno se comprometa a aportar unos recursos que estén orientados fundamentalmente a la nueva investigación y desarrollo. ¿Cuántas variedades nuevas podríamos tener? ¿Cuántas plagas? ¿Cuántas pérdidas nos hubiéramos podido evitar si Colombia hubiera venido haciendo seriamente investigación y desarrollo en el campo colombiano? Nosotros nos vamos a comprometer a que un porcentaje de las regalías que van dirigidas a investigación y a ciencia, tecnología e innovación vayan especialmente a la investigación del sector agrícola, del sector rural, para que de esta manera podamos entonces generar más crecimiento, pero sobre todo un crecimiento con calidad, con todas las garantías realmente de tener unas producciones que compitan bien en el mercado internacional, que cumplan todos los estándares sanitarios y que, por supuesto, repito, contribuyan a la seguridad alimentaria de los colombianos y a la seguridad alimentaria internacional exportando nuestros productos.
tenemos la fortuna de tener muchísimos subsectores en la agricultura colombiana, pero hay sectores que están todavía muy incipientes. Hoy vemos nosotros cómo ha venido cambiando la tendencia alimentaria en el mundo. Tanta gente ahora que hay que es vegetariana. Yo tengo una hija vegetariana y entonces encontré que hay una comunidad vegetariana gigantesca. Y uno se pone a ver, bueno, tanta consumo, los granos, las almendras, todo esto que Colombia podría tener en producciones muchísimo mayores, o la quinoa y todos sus derivados, y cómo entonces hacer el procesamiento, porque insisto, necesitamos un desarrollo rural con criterio empresarial, pero necesitamos sobre todo agroindustria, y lo que voy a hacer en mi gobierno es darle incentivos especiales a las empresas procesadoras que estén in situ, que se instalen cerca de los cultivos para hacer el procesamiento de los productos agrícolas y de esta manera poder entonces generar ese valor agregado, tener alimentos procesados, producirlos para el mercado interno, exportarlos obviamente y generar esos empleos de calidad en el campo que tanto los necesitamos para reducir la pobreza y sobre todo para acabar del todo, ahora sí, el conflicto y el narcotráfico. Porque no nos digamos mentiras, no justifica el conflicto la pobreza del campo, pero la pobreza del campo siempre ha sido el terreno propicio, siempre ha sido el caldo de cultivo para permitir que haya el conflicto, el narcotráfico, la ilegalidad del campo colombiano, y por eso hay que invertirle a fondo a que esta agroindustria y el criterio empresarial del campo sea lo que nos dé a nosotros muchísimos más empleos de calidad. Voy a invertirle a fondo a la infraestructura y las vías terciarias, porque tenemos nosotros además la convicción, y esto no es algo nuevo, porque yo tengo los mismos cuentos hace muchos años, como le consta a James. Lo que pasa es que he tenido la impotencia, como no he sido presidenta todavía, uno le cuenta al presidente de turno, a veces le paran bolas un poquito y a veces no, por eso quiero llegar al gobierno y hacerlo directamente. Creo que es fundamental poner a nuestros ingenieros militares a hacer presencia en todo el territorio colombiano, y esos ingenieros militares van a ser los que construyan las vías terciarias que tanto necesitamos, porque con las vías terciarias vamos a acercar mucho más la producción del campo a los mercados internos, y este tema del mercado va a ser fundamental en nuestra política de Estado, porque vamos a diseñarla y a desarrollarla como una verdadera política de Estado, con toda esta gente de nivel técnico, con una institucionalidad técnica, con una capacidad además de tener realmente una Junta Nacional Agropecuaria conformada por técnicos y que tenga una vigencia a largo plazo. Y en todo esto entonces vamos a comprometernos a que en el desarrollo de la infraestructura y en el acercamiento de la producción agropecuaria al mercado tengamos siempre muy claro el concepto del mercado. ¿Cuál es el mercado del sector agrícola colombiano? Es todo, es el mercado interno y es el mercado internacional. En Fedepalma en particular tenemos hoy este crecimiento maravilloso, 500.000 hectáreas sembradas, están en casi todos los departamentos, el desarrollo que ha tenido esta agroindustria. Y quiero decir una cosa, Jens, y es mi compromiso: la mezcla que se requiere para los biocombustibles la vamos nosotros a elevar. Hoy por hoy no hemos llegado todavía al 10%. No hemos llegado al 10%. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses encontrados. Es indispensable que se siga aumentando la producción, porque esa mezcla la vamos a elevar. Entre el 10 y el 20% habrá que ir mirando cuál es el punto medio, porque claro, entre más alta sea la mezcla pueden ser mayores los costos si miramos obviamente con los combustibles fósiles, pero aquí hay que tener un balance entre lo que es el impacto ambiental, el costo económico, el impacto social de poder generar más cultivos, más producción y más empleos en el campo, y por eso mi compromiso sin duda va a ser el de elevar esa mezcla. Bueno, mi compromiso en primer lugar será tener un ministro de Agricultura que dure los 4 años del gobierno. En segundo lugar, un ministro o ministra de Agricultura que conozca profundamente el sector agrícola, el sector rural, y que por supuesto tenga una visión moderna de lo que es la agricultura colombiana, porque no podemos de ninguna manera limitarnos a esa visión premoderna
que nos dejaron escrita y además incorporada a la Constitución casi como parte del plan de desarrollo del gobierno y derivada del acuerdo de las FARC. Nosotros tenemos que evitar que este acuerdo de las FARC se nos convierta en una camisa de fuerza que impida el crecimiento de la agricultura colombiana, porque en ese acuerdo lo que está priorizado es la visión del minifundio, y lo que voy a hacer yo como presidenta de Colombia es garantizar la compatibilidad entre esa visión del minifundio y la empresarización del campo colombiano, apoyando la asociatividad de pequeños campesinos con los grandes productores, y para eso se necesita gente absolutamente técnica. Dije que vamos a tener esa Junta Nacional Agropecuaria siempre con el apoyo, además de personal absolutamente técnico. El Ministerio de Agricultura y ninguna de las entidades del sector va a estar entregada a ninguno de los parlamentarios que estén dándole gobernabilidad al gobierno nacional. Vamos a acabar esto que ha pasado durante todos estos últimos años, del ICA, al INCODER, cada uno con nombre propio, las entidades del financiamiento del sector, porque además voy a centralizar todo lo que son las entidades de financiamiento para que otorguen créditos en función de los aumentos de producción, de los aumentos, por supuesto, también en calidades y certificaciones internacionales, y eso no se puede hacer con criterios políticos, de tal manera que mi compromiso, y así lo puedo dar hoy en este público tan selecto, va a ser un ministro que dure los 4 años, que venga ojalá de este sector, habrá que mirar de cuál de los subsectores de la agricultura, pero acá este de la SAC me parece que está atractivo, me encantaría ojalá, y pensar realmente en que tengamos nosotros en todas estas instituciones nombramientos que sean de carácter técnico, y sí creo que inclusive tenemos que tener en el sector agrícola algo parecido a lo que es la Junta Directiva del Banco de la República, en donde hayan unos funcionarios técnicos que no coincidan con el periodo gubernamental, sino que se puedan ir más allá del periodo, porque necesitamos es una política de Estado para el campo colombiano. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues en primer lugar el sector requiere un presupuesto superior al que se le ha asignado recientemente. Creo que hay que pensar en que el sector agropecuario no puede tener un presupuesto que esté por debajo de los 5.5 billones, que era lo que se había proyectado inclusive el año antepasado, y finalmente nunca se cumplió con esto, pero también sabemos que tenemos un presupuesto bastante inflexible, entonces nosotros vamos a hacer recortes por otros lados de tal manera que podamos ampliar este presupuesto para el sector agropecuario. Y lo que es esta inversión en los bienes públicos del campo, primero los distritos de riego tan necesarios en varios sectores, de arrocero y tantos otros, pues tenemos que lograr que muchos de estos se hagan también con alianzas público-privadas. Creemos que hay muchísimas posibilidades de hacerlo de esa manera. Creo que una parte de esta inversión en bienes públicos se tiene que hacer financiando básicamente a largo plazo a asociaciones de campesinos, asociaciones de productores, inclusive a los propios gremios, para que tengan ellos una participación en la propiedad de esos bienes públicos, porque evidentemente sin estos bienes no vamos a lograr esa productividad ni esa masa crítica, ese aumento en la producción agrícola que el país requiere. Bueno, pues evidentemente la seguridad es uno de mis fuertes. Fui la ministra de la Defensa Nacional. Esa política de seguridad democrática la diseñé, la redacté bajo el liderazgo del presidente Uribe y la implementé durante los casi primeros 2 años de su gobierno, que mostramos realmente esa hoja de ruta que tanto le sirvió a Colombia para recuperar la seguridad justamente en las zonas rurales. Recuperaré, por supuesto, esa política de seguridad, pero logrando además que esta presencia del Estado en todo el territorio sea una presencia integral, porque así como la seguridad es un concepto integral, la presencia del Estado también es un concepto integral. No basta con tener nuestros ingenieros militares en todo el país, que los vamos a tener desarrollando las vías terciarias, sino vamos a tener nosotros la inversión en desarrollo rural, vamos a tener nosotros la inversión en educación, vamos a tener nosotros la presencia del Estado en materia de salud, vamos a tener nosotros normas especiales para que, entre otras cosas, podamos definir nosotros un régimen laboral diferencial para el campo colombiano, que estimule más la generación de nuevos
empleos en el campo, porque lo que necesitamos es que haya empleos formales en el campo colombiano, y todo esto tiene que ver con la presencia del Estado. Y la seguridad, pues por supuesto, estos ingenieros militares, la presencia de nuestra policía de carabineros y la policía montada, pero lo más importante para mí, la seguridad jurídica. Yo le voy a volver a dar contratos de seguridad jurídica al sector privado colombiano. No solamente de estabilidad tributaria, la seguridad jurídica es mucho más que eso, es todo el tema regulatorio, vamos a asegurarlo. Y lo que tiene que ver también con la seguridad alimentaria, que es otra dimensión de la seguridad, nosotros tenemos que ver de qué manera, con el apoyo del gobierno, mediante financiación, asistencia técnica, estímulo a la inversión, condiciones tributarias favorables, logramos que este país produzca in situ la gran mayoría de los alimentos que se necesitan para que podamos bajar nosotros las importaciones, que se han convertido en una manera de exportar mano de obra a otros países, cuando esa mano de obra tenemos es que utilizarla en el campo colombiano. Muchas gracias. Bueno, pues en el caso mío la ventaja es que el país ya me conoce haciendo la función pública, este sector de la agricultura me conoce como fui como ministra de Comercio Exterior y defendí la parafiscalidad y la seguiré defendiendo, pero también como presidenta de los colombianos tendré que defender siempre la transparencia en el uso de cualquier recurso parafiscal. Y aquí las dos cosas van de la mano, porque lamentablemente, tal vez por razones politiqueras, a veces entonces empiezan a poner en tela de juicio el uso de esa parafiscalidad. Y tenemos nosotros que garantizar que haya transparencia, que los recursos parafiscales de verdad se utilicen en lo que debe ser: aumento del área sembrada, mayor productividad, investigación, encadenamientos productivos, valor agregado, exportación de los productos, porque es en esa cadena y es en ese círculo virtuoso en donde nosotros tenemos que lograr que Colombia se vuelva un país altamente competitivo en agroindustria. Tenemos que ver el ejemplo de muchos países, pero no solamente están allá en la antípoda, como el caso de La Palma, que mira a Malasia tantas veces. Miremos acá más cerca, lo que ha hecho por ejemplo el Perú. Tenemos que tomar nosotros ejemplo de cómo se puede optimizar la asignación de recursos específicos a determinados subsectores de la agricultura colombiana, pero siempre con ese compromiso de que haya un impacto concreto, unos resultados, y esa transparencia es la que le hizo daño, y por eso coincido también en que nunca más esta expropiación abusiva de ningún fondo parafiscal, pero sí transparencia en el uso de esos recursos. Muchas gracias. Por supuesto coincidimos en que toda la infraestructura del país es prioridad, hay que seguir adelante con todos los grandes proyectos que ya se han logrado sus cierres financieros para varios de ellos a finales del año pasado. Hay que complementar esto con un programa que hay sobre el transporte multimodal, porque el campo colombiano necesita que esta multimodalidad realmente entre a funcionar. Necesitamos además, para acercar la Orinoquía, es fundamental no solamente la vía, sino también el tren. Hay que lograr sacar adelante el ferrocarril, pero en el caso concreto que su pregunta es sobre lo que sucedió en Villavicencio, mi gobierno no va a ser un gobierno que esté improvisando ni sacando el as debajo de la manga a medida que se van presentando las coyunturas. En mi gobierno vamos a hacer lo que hemos hecho siempre: saber planear, e inclusive en una circunstancia de fuerza mayor como esta, un puente que se cayó hace ya más de 8 días, 12 días o 15, pues hubiera habido tiempo de planear qué es lo que vamos a hacer. Si se traen unos expertos y va a haber que cerrarlo, entonces obviamente se mira cómo arreglar el tema de la vía alterna, cómo se mejora, cómo se advierte, cómo se trabaja con la comunidad y con las autoridades locales. Lo que jamás haré yo es tomar una decisión de estas, de imprevisto, sin dar ninguna oportunidad para que por lo menos hubieran podido ampliar el abastecimiento hacia Bogotá, que es un mercado fundamental que depende del mercado del llano, como sí, a través de Villavicencio, como decía Jorge Enrique, en la cadena porcina, en la cadena, en todo lo que tiene que ver cárnica. Entonces eso no ha debido suceder, pero por encima de todo sí creo que siempre debe haber esta priorización en proteger la vida de los colombianos, minimizar los riesgos. Luego, claro, estoy de acuerdo con que se haya cerrado, solo que no se ha habido hacer de manera abrupta, sino planeada
y acordada con la gobernación. Estuve en el día. Bueno, Iván tocó al final un tema que a mí me atrae demasiado, que es el de los acuerdos de libre comercio. Por fortuna no firmé ninguno de los que tanto daño le han causado al sector agrícola colombiano, pero efectivamente creo que se han subutilizado esos acuerdos, porque lo mínimo que debería estar haciendo Colombia es estudiando a través de las compras estatales cómo aprovechar casi todos esos tratados, y en un sector donde puede haber a través de compras estatales un aprovechamiento maravilloso es en la agroindustria y es en los alimentos procesados. Imagínense ustedes si cada ración de campaña del ejército de Estados Unidos tuviera 1, 2, 3 elementos que vinieran de la producción agrícola colombiana, pero que estuvieran ya procesados. Eso sería algo maravilloso. La bolsita de la panela, todas estas cosas, el cafecito, el azúcar en la ración diaria. Luego eso lo voy a hacer cuando sea presidente a los colombianos, pero quiero concretarme a lo que nos preguntó Jorge Enrique, la formalización. ¿Qué voy a hacer en materia de formalización? Lo primero, hay que invertir en la educación. En el campo tenemos que educar a los jóvenes. No podemos de ninguna manera aceptar este campo precario con muchachos que no tienen la posibilidad de tener una educación primaria de calidad y mucho menos una educación superior. En mi gobierno yo me voy a comprometer a que los jóvenes de este país, todos, pero especialmente en las zonas rurales, van a tener acceso a una educación superior de calidad técnica, tecnológica, profesional. Y lo voy a hacer, entre otras cosas, aprovechando algo que se ha hecho también recientemente, que es ampliar la cobertura de internet, porque con la educación digital nos vamos a dedicar a educar a los jóvenes. Y esto entonces va a permitir que haya más técnicos agropecuarios, más ingenieros en alimentos, y vamos a enseñar también a que se puedan asociar no solamente los productores, sino que se puedan entonces generar empresas, pequeñas y medianas empresas, porque le vamos a apostar todas las pymes agropecuarias para que hagan un procesamiento básico. Estos campesinos que producen la papa, ¿cuánto quisieran ellos un mínimo de apoyo del Estado para pelar la papa, cortar la papa, precocerla, empacarla en vacío y venderla así a las grandes superficies? Vamos a apoyar eso, pero también para la formalización me voy a dedicar a analizar a fondo cómo hacemos compatible la posibilidad que tienen los reglamentos de la Organización Internacional de Trabajo de tener una reglamentación sobre el régimen laboral diferencial para los trabajos rurales, porque no se trata de pagar menos, se trata al contrario, de darles la oportunidad por primera vez de que tengan un contrato de trabajo con sus prestaciones, y esa es la manera de ayudar a formalizar el campo colombiano. Y ahí utilizo nuevamente el ejemplo de lo que viene haciendo Perú, más trabajos, más formales, con condiciones obviamente que sean especiales por la ruralidad y por lo que es el tipo de trabajo que se hace en el sector agrícola. Bueno, muy bien. Bueno, 10 de marzo, mañana es la gran consulta de esta Alianza por Colombia, y vamos a escoger una persona que llevará la candidatura de este sector de la centroderecha a la elección presidencial dentro de un mes y medio. Este país no puede seguir en la incertidumbre ni mirando con pesimismo hacia el futuro, ni viendo a dónde mandamos a los hijos a vivir afuera. Este país tiene que recuperar la certeza y tenemos capacidad de tener esperanza, porque vamos a lograr que, mostrando nosotros que este sector de la centroderecha le va a devolver a Colombia el imperio de la ley. Un país como Colombia, si llegamos a gobernar cuando yo sea la presidenta, cumpliendo siempre y haciendo cumplir la ley, es un país que no tiene por qué volver a tener miedo ni incertidumbre sobre el futuro. Cuando tengamos nosotros a esta alianza ganando en la primera vuelta, vamos a mostrarle a los colombianos que el requisito sine qua non que esta sociedad necesita, y lo vamos a cumplir, es el de fortalecer las instituciones, todas las instituciones, recuperar la confianza en el Congreso, en la justicia, porque el Estado de Derecho significa cumplir la ley, hacerla cumplir, pero también de manera coactiva con la justicia, hacerla cumplir. Recuperar la confianza en las instituciones y además hacer la apuesta por el sector privado, porque eso es lo que significamos nosotros tres. Recuperar el sector privado, fortalecerlo, ampliarlo, generar riqueza, porque a mí no me da miedo ni me da pena decir quiero que haya mucha riqueza en Colombia. No tengo nada contra los ricos, quiero que todos los colombianos puedan ser igual de ricos que los ricos colombianos, y lo vamos a hacer estimulando el sector empresarial, dándole estabilidad tributaria, bajando el gasto ineficiente
del gobierno, promoviendo muchísimo más este desarrollo nacional, y por esa razón entonces, con más crecimiento económico, con más empleos, Colombia sin duda va a tener certeza hacia el futuro. Deme 20 segundos más. Pasó la consulta, ya gané, soy la candidata de este sector. Quedó un segundo, es la víspera de la presidencia de Colombia. Colombia necesita ser un país incluyente, donde el primer compromiso sea incluir a todos los sectores sociales en las oportunidades, pero el mío, como primera mujer presidenta de los colombianos, será comprometerme a garantizar que todas las mujeres van a estar incluidas en las oportunidades de educación, de desarrollo. Vamos a tener un país que no solamente proteja a las mujeres contra el abuso sexual, contra el acoso sexual, sino que las eduque, las vuelva empresarias, las vuelva políticas, las empodere, las haga autónomas. Y cierro diciéndoles, Colombia es un nombre de mujer. Colombia no son los Estados Unidos de América, no son los Estados Unidos de México, no es Perú, un nombre sonoro. Colombia es mujer, Colombia tiene que volver a su esencia. En esta esencia femenina de Colombia vamos a encontrar la mejor versión de nosotros los colombianos y vamos a encontrar la mejor versión de este país. Un país sensible, pero un país que va a ser una potencia regional, un país fuerte en su economía, un país fuerte en sus instituciones, un país fuerte en los valores, un país fuerte en las familias, pero un país con esa sensibilidad que las mujeres sabemos transmitir. Gracias. Bien.